Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. La patria es la tierra de los hijos. Por eso, sin importar la procedencia, es vital coadyuvar a su progreso. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 18 de mayo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. La estrategia venezolana frente a Guyana durante el gobierno de Hugo Chávez estuvo profundamente marcada por la línea dictada desde La Habana. Para consolidar el liderazgo de Venezuela en el Caribe y asegurar los votos necesarios en la OEA y en la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en el intento fallido de entrar al Consejo de Seguridad en 2006, se utilizó a Petrocaribe y la flexibilización de las reclamaciones del Esequibo como herramientas de intercambio. Se priorizó la unidad latinoamericana bajo el paraguas del ALBA. Cuando en 2015 se anunció el hallazgo masivo de petróleo en el bloque Stabroek por parte de ExxonMobil, el gobierno venezolano intentó reactivar el reclamo con decretos de zonas de defensa marítima. Sin embargo, para ese momento Guyana ya había acumulado años de permisividad diplomática venezolana, lo que les permitió llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia con el respaldo de las potencias interesadas en el petróleo. La transición de una política de Estado a una política de intereses ideológicos de corto plazo dejó a Venezuela en la posición de tener que defender en tribunales internacionales lo que en su momento se cedió en los micrófonos de la retórica política. El joven venezolano Diego Padrino, estudiante del Colegio Fe y Alegría La Consolación de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, ganó medalla de plata y mención honorífica en las Olimpiadas de Matemáticas de Singapur. También clasificó en las Olimpiadas de Matemáticas organizadas por Mobius en Colombia para el 24 de mayo. La joven venezolana Sofía Ramírez, oriunda de Margarita, fue reconocida por la Sociedad National Geographic por su proyecto Ciclo Verde, seleccionado entre 2.300 propuestas globales. La iniciativa propone transformar una planta invasora en abono orgánico para recuperar ecosistemas costeros en Nueva Esparta. En octubre viajará a Washington, D.C. para recibir una beca y participar en actividades especiales. El pasado domingo 17 de mayo falleció súbitamente Carmen Teresa Navas, de 83 años, la madre de Víctor Quero, apenas 10 días después de que el Ministerio de Servicios Penitenciarios admitiera que ocultó durante 10 meses su muerte bajo custodia, lo que cierra el capítulo más oscuro y cruel de la represión política en Venezuela. En Venezuela, desde el banquillo en su juicio, Tarek El Aissami ha afinado el tiro hacia Carlos Eric Malpica Flores, el sobrino predilecto y operador financiero de Cilia Flores, acusándolo de ser uno de los verdaderos responsables detrás de los complejos esquemas de desvío de fondos y manejos financieros opacos de PDVSA. Este contraataque de El Aissami desde los tribunales confirma que el hermetismo que solía proteger a la cúpula se ha resquebrajado, transformando el juicio de la trama criptopetrolera en una caja de resonancia donde los secretos financieros del entorno de Miraflores están quedando expuestos a la luz pública. El caso PDVSA Cripto se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en Venezuela. Las cifras definitivas que se manejan en torno al juicio son entre 16.900 y más de 23.000 millones de dólares. La investigación ha derivado en el procesamiento de decenas de exfuncionarios, empresarios y operadores financieros. Según las investigaciones fiscales,
el sistema habría permitido el desvío de miles de millones de dólares mediante la asignación irregular de cargamentos de petróleo y el uso de estructuras financieras poco reguladas dentro del ecosistema de criptomonedas estatal. Entre los detenidos figuran figuras cercanas al círculo político y administrativo de la ISABI, como Joselit Ramírez, el jefe de la Suracrip, señalado como pieza clave en la operación. El proceso judicial, que formalmente inició en abril de 2026, agrupa a más de 60 acusados por delitos como corrupción, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a Venezuela que publique lista de presos políticos y su liberación plena. ONGs exigen revisión de medidas cautelares y registran 663 presos políticos en Venezuela. Estudiantes venezolanos anuncian que si no liberan a todos los presos políticos en un plazo de 15 días, tomarán toda Venezuela en movilizaciones masivas. Delcy Rodríguez pidió actuar contra jueces que se atrevan a cobrar por la amnistía y que desconocerá fallo de la Corte de Justicia Internacional, lo que indica que está segura de que el fallo será en contra de Venezuela. Tal vez la Corte asuma una sentencia salomónica. El Banco Central de Venezuela retomó relaciones con Banco de España tras 8 años de ruptura. El multimillonario estadounidense de las criptomonedas, Fred Esarram, se convirtió en uno de los inversionistas extranjeros más visibles y de alto perfil que buscan oportunidades en Venezuela. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que sostuvo una reunión con el ministro de Energía Eléctrica de las autoridades interinas, Rolando Alcalá, para abordar planes orientados a la reconstrucción de la red eléctrica venezolana. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con delegación de alto nivel del Banco Mundial para apoyar el crecimiento económico de Venezuela. El gobierno venezolano informó este sábado que envió a Estados Unidos al colombiano Alex Saab, exministro y estrecho aliado de Nicolás Maduro, para enfrentar cargos penales por la presunta comisión de delitos en ese país. Saab llegó a Miami la noche del sábado, donde sería trasladado a una prisión en lo que continúa el proceso penal en su contra. El supuesto empresario colombiano ya había estado en prisión en Miami, cumpliendo una condena por acusaciones de conspiración para lavar dinero, aunque terminó estando libre en 2023. Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, reporta utilidad neta de $157 millones en primer trimestre y eleva proyección para 2026. Este es un patrimonio venezolano que debe salvarse. En el sur del estado Bolívar, Venezuela, en el Fundo La Aurora, descubren la existencia de óxidos críticos por un valor de $339 millones. Eurasia Group cree que puede liderar reestructuración de la deuda venezolana. Desarticulada en España una red que explotaba a mujeres captadas en Venezuela. El ex fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fue objeto de una denuncia formal ante la justicia de España que lo señala directamente por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad, persecución política y tortura. La acción legal fue interpuesta en Madrid por un grupo de víctimas y activistas de derechos humanos, con el respaldo de organizaciones civiles. También lo acusó Tarek El Aissami de haber participado personalmente en sesiones de torturas contra los implicados en el fraude PDVSA Cripto y que grababa los abusos contra presos políticos y llevaba los videos a Miraflores. Las fuerzas militares colombianas reportaron que al menos 6 integrantes del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC, resultaron muertos en combate con el Ejército Nacional. Los abatidos, identificados preliminarmente como 4 mujeres y 2 hombres, pertenecían a la estructura Ismael Ruiz, la cual está subordinada al bloque Isaías Parr. Entre las bajas se encontraría alias Fernando Gómez, señalado como el cabecilla principal de una estructura criminal acusada de extorsiones, hostigamientos y control de rutas ilegales en el eje Cauca-Huila. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió de forma categórica las versiones de prensa internacionales
y publicadas originalmente por cadenas como CNN y replicadas por The New York Times, que sugerían la participación de agentes de la CIA en un operativo con explosivos en el Estado de México contra un líder criminal. En Bolivia, el gobierno usa militares para superar bloqueos que exigen renuncia del presidente Rodrigo Paz. Noticias de Washington, D.C. Antes de abordar el avión de regreso de China, circuló la versión de que los visitantes estadounidenses desecharon los obsequios entregados por autoridades chinas, incluidos identificadores, cordones oficiales y teléfonos celulares temporales. Estas precauciones reflejan la desconfianza tecnológica que domina las relaciones entre Estados Unidos y China. El comportamiento de Xi Jinping fue infantil. Mandó a un emisario a recibir al presidente Trump y lo sentó a su lado en una silla más baja para él verse más alto. Varios venezolanos demandan al gobierno de Trump alegando que se violaron sus derechos constitucionales mediante el uso excesivo de la fuerza física, allanamientos sin las órdenes judiciales pertinentes y tratos degradantes. Todo ello enmarcado en la política de mano dura e inmigración de la actual administración. Estas demandas civiles buscan no solo compensaciones económicas millonarias por los daños físicos y psicológicos sufridos, sino también sentar un precedente legal que frene los excesos de los agentes de inmigración y limpie el nombre de ciudadanos que fueron criminalizados injustamente. Muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyen por tercer año consecutivo. En 2024 se registraron 81.000 muertes y en 2025 70.000. Hallaron el cuerpo de la segunda y última soldado estadounidense desaparecida en Marruecos. Se trata de Maria Simone Collington, de 19 años. Con este rescate se dan por concluidas las labores de búsqueda de los dos militares norteamericanos que permanecían desaparecidos. Ambos soldados se encontraban desplegados en el sur de Marruecos. Según las investigaciones preliminares, los dos uniformados se adentraron en el agua en una zona de difícil acceso. Una de las principales hipótesis apunta a que uno de ellos cayó accidentalmente desde un acantilado y el segundo se lanzó al mar en un intento desesperado por rescatarlo. El primer cuerpo fue identificado como el teniente primero Kendrick Lamont, de 27 años. Ambos pertenecían al 10º Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército estadounidense. Estados Unidos eliminó en Nigeria al terrorista más activo del mundo, Abu Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS. Noticias federales. En la ciudad de San Antonio, Texas, las autoridades locales detuvieron y procesaron a Marlene Vidal bajo los cargos de asesinato capital y provocación de incendio, tras el hallazgo de sus dos hijos fallecidos de 5 y 7 años en el interior de un automóvil en llamas. Aunque la policía no ha establecido un motivo definitivo para el crimen, las autoridades señalaron que existen fuertes indicios de que la mujer atravesaba por problemas severos de salud mental. 2 aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho. Los 4 tripulantes lograron eyectarse. El intento de activistas e influencer político Alexander Otaola de activar un referendo revocatorio contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, ha culminado formalmente en un fracaso al no lograr recaudar las firmas necesarias exigidas por la ley del condado. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Seviley te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlseviley@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. El presidente Zelensky ha hecho un llamado urgente a la unidad de los aliados de cara a la próxima cumbre, insistiendo en la necesidad de una Europa militarmente autónoma dentro de una estructura fuerte de la OTAN.
Moscú ha prohibido oficialmente la publicación de cualquier imagen o información sobre daños causados por drones ucranianos bajo amenaza de fuertes multas. Putin iniciará el martes visita de 2 días a China. Veremos si Xi Jinping lo sienta en una silla más bajita para él verse más alto. Un nuevo informe de las Naciones Unidas revela que desde febrero de 2022, más de 3.500 niños han muerto o resultado heridos en el conflicto Rusia-Ucrania, con un repunte alarmante en las víctimas infantiles durante los primeros meses de este 2026. Los análisis militares estiman que Rusia está sufriendo cerca de 35.000 bajas mensuales, lo que está poniendo a prueba su modelo de guerra de desgaste. El Parlamento ruso aprueba una ley que permite a Putin enviar tropas al extranjero para proteger ciudadanos frente a tribunales internacionales. La medida eleva la tensión máxima con la OTAN y los países bálticos. El ejército de Israel confirmó la eliminación de Ezedin al-Haddad, jefe del brazo armado de Hamas, las brigadas Qassam, en la Franja de Gaza y considerado uno de los últimos líderes supervivientes vinculados a la planificación de los ataques del 7 de octubre de 2023. El fallecimiento junto con su esposa e hija se produjo tras un ataque aéreo de precisión en una zona residencial de la ciudad de Gaza. También confirmaron el deceso de Baha Barut, un alto mando de la División de Operaciones de Hamas, señalado por coordinar ataques inminentes contra las tropas terrestres. Benjamín Netanyahu reveló una visita secreta histórica a los Emiratos Árabes Unidos para reunirse con el jeque Mohammed bin Zayed. Además, Israel ha enviado baterías del sistema Cúpula de Hierro a los Emiratos para fortalecer su defensa contra drones iraníes. Benjamín Netanyahu reconoció de manera abierta que las fuerzas israelíes ya controlan o administran efectivamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza. Una profesora de biología marina, su hija, 2 jóvenes científicos y el guía y entrenador de buceo del barco son los 5 submarinistas italianos desaparecidos en una cueva submarina en Valdivia. Además se suma la muerte de otro buzo de las labores de rescate. Los exploradores descendieron hasta unos 50 o 55 metros de profundidad. Este descenso violaba la estricta normativa local de las Maldivas, que prohíbe el buceo recreativo o de excursión a más de 30 metros debido al extremo peligro de las corrientes y la descompresión. Las patrullas de la Guardia Costera solo han podido recuperar un cuerpo cerca de la entrada de la cueva. El resto permanece atrapado en las cavidades más profundas. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.